Saludamos a todas las personas que vienen siguiendo esta colección de vídeos y todo el canal en general, pero en particular esta colección de vídeos sobre el Apocalipsis, en la que el Padre Pablo pues, nos va instruyendo poco a poco en los distintos capítulos y nos va esclareciendo un poco, porque estamos en los tiempos por excelencia del cumplimiento de este maravilloso y misterioso libro del Apocalipsis, que no significa fin del mundo, sino que significa revelación. Y Sí, no tiene un sentido catastrófico, ¿verdad, Padre? así es. El Apocalipsis por sí mismo es un libro que, como tú has dicho, traducido al castellano significa revelación. Pero una revelación que es una bienaventuranza, una buena noticia. Y de hecho comienza así, dando una bienaventuranza. Hay más bienaventuranzas a lo largo del libro del Apocalipsis. Y también termina con otra bienaventuranza. Y es bienaventuranza sobre todo para los que somos linaje de la mujer vestida del sol. Esa mujer que tiene la misión y tiene la potestad de pisar la cabeza de la antigua serpiente. Y lo hace con su talón. Y ese talón, como muchos santos y muchas revelaciones privadas y muchos místicos, se llama los apóstoles de los últimos tiempos. Y es lo que hoy trata, ¿no? Este nuevo vídeo, de esta nueva serie sobre el Apocalipsis, en el cual vamos a abordar el capítulo 11 del Apocalipsis. Hay que decir que ya hicimos un vídeo respecto a este capítulo, que lo denominábamos los dos testigos del Apocalipsis. Y ahí nos centrábamos, por así decirlo, en las dos figuras señeras del conjunto, ¿no? De los apóstoles de los tiempos. Pues dos personas que tienen dos hombres providenciales, ¿no? Uno que representa la autoridad civil y ese que llamamos gran monarca, otro que representa la autoridad religiosa, que, bueno, en este caso sería el famoso Pedro el Romano, que sería pues el último papa ya de este ciclo que terminará antes de que comience un nuevo ciclo, porque empezará un nuevo ciclo con la era de paz, ese reinado eucarístico, ese reinado de la divina voluntad. Y en ese vídeo que ya previamente ya lanzamos en el canal, pues nos centramos sobre todo en esas dos figuras. Pero hoy vamos a centrarnos no en estas dos figuras, pues para no repetir, ¿no? Sino sobre todo que también detrás de esas dos figuras hay todo un ejército mariano, que María lo denomina en sus apariciones apóstol de los últimos tiempos. Realmente es la gran misión evangelizadora, la última. Digo la última en el sentido de que ya cuando venga la nueva civilización del amor, pues se vivirá de una forma tan natural el, la gracia, la adoración, la oración, que prácticamente no habrá que, por lo menos en sus inicios, ¿no? Prácticamente no habrá que sudar para evangelizar. Ahora no, ahora como todo es en contra, ¿no? Pues desde luego y hay mucha confusión y error, y desde luego una obra de misericordia es enseñar, ¿no? Al que no sabe. Vamos a empezar como pidiendo, ¿no? El don del Espíritu Santo, el don de ese nuevo Pentecostés, que va a ser el gran artífice de esta gran misión evangelizadora, porque los apóstoles de los últimos tiempos, desde luego, van a estar imbuidos con la fuerza sobrenatural del dedo de Dios, el dulce huésped del alma, en ese gran Pentecostés de amor, que los va a impulsar por los cinco continentes, ¿no? Pues simplemente a decir a dar testimonio de la verdad es Cristo.
Empezaremos con esa oración que María quiere que recemos para que junto con ella el cielo nos conceda esa gran gracia, pues que es ese vino bueno que está reservado para estos últimos tiempos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, la Santísima Virgen María, sea nuestra abogada. Amén. Hoy propongo que antes de proclamar el capítulo 11 del Apocalipsis, para encuadrarlo bien, voy a proclamar o a enunciar del concilio, una enseñanza del Concilio Vaticano II, en la cual, pues, ahí está de una forma muy, muy sintética, ¿no? ¿Cuál es la misión de todo bautizado, de todo cristiano? La visión de la Iglesia, en el fondo, de todo cristiano. Dice así en la Constitución dogmática Lumen Gentium, en el número 8. Así como Cristo realizó la obra de la redención en la persecución, también la Iglesia está llamada a seguir el mismo camino para comunicar a los hombres los frutos de la salvación. La Iglesia va peregrinando entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios, anunciando la cruz y la muerte del Señor hasta que vuelva. Está fortalecida con la virtud del Señor resucitado para triunfar con paciencia y caridad de sus aflicciones y dificultades, tanto internas como externas, y revelar al mundo fielmente el misterio de Cristo, aunque bajo sombras, hasta que se manifieste en todo su esplendor al final de los tiempos. Pues aquí está dicho todo lo que es, en el fondo, el meollo de este capítulo 11, ¿no?, del Apocalipsis. Yo creo que ya sin más dilación podemos ya proclamarlo. Y se me dio una caña en forma de vara, diciendo: levántate y mide el santuario de Dios y el altar, y a los que están adorando en él. Pero el atrio exterior del santuario, déjalo fuera, y no lo midas, porque ha sido dado a los gentiles, y pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Y haré que mis 2 testigos profeticen durante 1260 días vestidos de sayal. Estos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están ante el Señor de la tierra. Y si alguien quiere hacerles daño, sale un fuego de su boca y devora a sus enemigos. Y si alguien quisiera hacerles daño, es necesario que muera de esa manera. Estos tienen el poder de cerrar el cielo, para que no caiga lluvia durante los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas, para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda clase de plagas, siempre que quieran. Y cuando hayan terminado su testimonio, la bestia que sube del abismo les hará la guerra y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad, que se llama espiritualmente Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Y gentes de los pueblos, tribus, lenguas y naciones contemplan sus cadáveres durante 3 días y medio, y no permiten que sus cadáveres sean puestos en un sepulcro. Y los habitantes de la tierra se alegrarán por ellos, y se regocijarán, y se enviarán regalos unos a otros,
porque los dos profetas fueron un tormento para los habitantes de la tierra. Y después de 3 días y medio, un espíritu de vida procedente de Dios entró en ellos y se pusieron de pie, y un gran temor cayó sobre quienes los contemplaban. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: «Subid aquí». Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos se quedaron mirándolos. Y en aquel momento sobrevino un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y 7.000 personas murieron por el terremoto, y los supervivientes quedaron aterrorizados y dieron gloria al Dios del cielo. Este capítulo 11 está inscrito dentro de ese periodo que llamamos Gran Tribulación, 2520 días. Es un periodo que contiene, bueno, que se puede clasificar, según lo hace la Biblia, ¿no?, en 2 partes. Los 3 primeros años y medio, llamamos las trompetas, los últimos 3 años y medio, que llamamos las copas de la ira. Recordábamos de que después del gran aviso y del gran milagro, habían 144.000 sellados, que iban a ser los grandes líderes, ¿no?, de la Iglesia de Dios y por tanto de los apóstoles de los últimos tiempos. Recordábamos que la respuesta de la humanidad a esa gran gracia, ¿no?, que es esa sanación del corazón, esa iluminación de la conciencia para poder distinguir la verdad del error, el bien del mal, la respuesta fue el martirio del vicario de Cristo y por tanto el cumplimiento de la 3ª parte del secreto de Fátima, y la respuesta de Dios fue pues que iniciara la última semana de Daniel y por tanto comenzara el tiempo de las trompetas. Habíamos visto cómo las trompetas realmente en ningún momento se dice que ninguna trompeta consigue, ¿no?, que se conviertan, a pesar de las trompetas que son advertencias medicinales y buscando siempre la salvación del alma, porque Dios quiere nuestra salvación, que todos, y todos son todos, se conviertan y lleguen al conocimiento de la verdad. Veíamos como no había conversión. Veíamos como incluso Dios permitía que el anticristo, bueno, al unísono con el falso profeta, ¿no?, en esa apertura del pozo del abismo, surgiera pues la mujer ramera, la mujer meretriz, que ya explicábamos que simbolizaba a la falsa iglesia, la nueva religión, la religión del anticristo. Veíamos también que incluso el mismo anticristo pues conspiraba en secreto, en oculto, provocando una gran guerra de la que él a su vez se hacía pues el héroe. Era el que conseguía la paz, ¿no? Y con esa proeza diplomática, ¿no?, de conseguir por una paz falsa, ¿no?, pero una paz, y por tanto el que terminara esa gran guerra que él mismo, ¿no?, que él mismo había conspirado en lo oculto. Ese personaje que de momento pues estaba oculto, gracias a esa proeza diplomática, ¿no?, pasaba a ser una gran celebridad, pasaba a ser el más popular de toda la humanidad, y de hecho va a ser el gran ídolo, se le va a idolatrar. Veíamos también cómo la falsa iglesia de la religión del anticristo ponía su sede en Roma. Eso ya lo explicábamos. Pero, bueno, ¿dónde está la auténtica iglesia? La iglesia de Jesucristo, la iglesia que
su alma es el Espíritu Santo. Esos 144.000, esos apóstoles de los últimos tiempos. Y hay que decir que los últimos tiempos, oficialmente y técnicamente, comienzan a partir de de la primera trompeta, que da comienzo la última semana de Daniel. Ahora aún no hemos llegado realmente a los últimos tiempos. Estamos en los umbrales, en los albores, pero aún no. O sea, realmente lo correcto sería decir apóstoles de los últimos tiempos a los evangelizadores posteriores al gran aviso y antes de que alumbre un cielo nuevo y una tierra nueva. Pues la sede de esa iglesia ya apuntábamos, siguiendo pues las indicaciones de María, que es la gran profetisa de los últimos tiempos, ese ángel egregio del Apocalipsis, que estaría en Portugal, concretamente en Fátima. Bien, al mismo tiempo que se está produciendo todas esas vicisitudes sobre la faz de la tierra, habíamos visto cómo ese gran Pentecostés, ese diluvio de fuego de amor que comenzaba, ¿no?, su gran chispazo con el gran aviso, que continuaba con ese gran milagro, que continuaba con ese sellamiento de 144.000, que continuaba, ¿no?, pues transformando, haciendo ese trasplante de corazón, de un corazón de piedra a un corazón de carne, que decíamos que los 144.000 eran los primeros, claro, eran las primicias, pero no los últimos ni únicos. Continuaba, ¿no?, con todo ese resto fiel, también transformándolos en un corazón similar y semejante al de María Santísima. Eso ya lo veíamos cuando vimos el capítulo 10 del Apocalipsis. Y ahora, bueno, es que el gran Pentecostés, ese nuevo Pentecostés no termina ahí. También lanza esa última gran misión evangelizadora. Porque ahora, como hemos escuchado en este capítulo 11, cuando termine ese testimonio de la verdad, vemos cómo nos dice que sí que ha habido una conversión. Y se convirtieron. Es la primera vez que en todo el periodo de las trompetas hay una conversión. Ya veremos cómo principalmente esa conversión la compone el pueblo del Antiguo Testamento, que ya por fin se va a unir en la única iglesia que fundó el Mesías, que fundó Cristo. Padre, antes de introducirnos en lo que son los apóstoles de los últimos tiempos, al leer el texto yo veo que aquí emergen dos figuras que evidentemente ya hemos hablado de ellas en otro vídeo, pero parecen que son como estos dos olivos emergen en contraposición a las otras dos figuras, que son el anticristo, que es un poco el líder político, y el falso profeta, que es como el líder religioso, ¿no? Entonces aquí surgen dos figuras que habla de dos olivos y dos candelabros que están ante el Señor de la tierra y que tienen el poder de cerrar el cielo para que no caiga la lluvia. Esto hace una clara referencia a Elías y que también puede convertir las aguas en sangre, que hace una clara referencia a Moisés, ¿no? Elías podría ser la figura civil, ¿no? Y Moisés, claramente, la figura sacerdotal, que también hay una clara referencia, aquí reverbera la transfiguración, ¿no? Habla de nube, ¿no? Cosa que también fueron envueltos en una nube. En la transfiguración Jesús que estaba con Elías y con Moisés. Sin entrar mucho en detalle en estas dos figuras, porque ampliamente lo hemos tratado en un vídeo, dígame un poco, a modo de resumen, para situarnos. Durante el gran aviso,
que veíamos que era lo que ponía fin a esa guerra nuclear, a ese que es uno de los distintivos del cuarto sello del Apocalipsis, el Papa, el vicario de Cristo, tenía que seguir huyendo de Roma. En esa huida de Roma, por esa guerra, por esa invasión que está sufriendo el viejo continente, tiene lugar que él unge a la figura del gran monarca. El gran monarca es una figura que aparece públicamente, efectivamente, ahora, durante la gran tribulación, durante esos 2520 días. Pero, curiosamente, es una figura que de una forma velada, oculta, se manifiesta antes del gran aviso. Antes del gran aviso recordábamos que estaba habiendo una guerra nuclear, que es la que gracias al gran aviso, finaliza. Estaba habiendo una invasión a Europa. El vicario de Cristo, el Santo Padre, tenía que seguir huyendo de Roma, y en esa huida de Roma, uno de los actos más importantes que realiza es ungir al gran monarca, que es el Elías del final de los últimos tiempos. Eso le iba a decir, padre. O sea que eh, el gran monarca o sea, es la figura de Elías y este gran pontífice correspondería al otro testigo, a Moisés. Así es. Es así. Bueno, creo que es importante aclarar esto porque aparte de aquel vídeo que hemos mencionado de los dos testigos y que sería importante volver a ver, tenemos un vídeo que es San José, el gran monarca, que si bien al principio habla de San José, en ese vídeo explicamos cómo de la vara de San José sale este monarca que ha de venir. Hay muchas profecías. Yo de verdad encarecidamente insto a ver este vídeo y que vean las importantes profecías con respecto a él. Porque he oído en algún vídeo, sobre todo americano, que como que no le dan la importancia al gran monarca que deberían de darle. Y si bien seguro que eso no es con mala intención, hay que insistir en que los países de tradición monárquica, sobre todo son los europeos, y existe el riesgo, ¿verdad, padre?, de darle poca importancia a esta dinastía, a esta monarquía. Entonces, aparte de insistir en que vean el vídeo del Gran Monarca, de San José el Gran Monarca, en la que explicamos todas esas profecías sobre el Gran Monarca, insistir que no es una figura cualquiera y que es muy importante en su momento cuando emerja saber distinguir a este Gran Monarca porque es uno de los testigos, de los dos testigos del Apocalipsis, es uno de los dos olivos. Así es. No olvidemos de que después del gran parto doloroso, que va a ser la gran tribulación, esa gran purificación de 2520 días, viene un reinado y un solo pastor, un solo rebaño. Habrá, como no, por supuesto, la figura del vicario de Cristo como autoridad religiosa, un sumo pontífice, claro, como hay ahora. Pero también, como viene un reinado, habrá también la figura de un vicario de Cristo rey. Y al igual como habrá la figura de un vicario de Cristo sacerdote, que es, obviamente es el Santo Padre, también habrá la figura del vicario de Cristo rey, que será un gran monarca. No olvidemos que ese reinado de los sagrados corazones de Jesús y de María, el reino de María, el reino de la divina voluntad, el reino eucarístico, la figura, el tipo de eso es la gran cristiandad que hubo, donde el Papa ungía dentro de ese sacro imperio romano la figura de un rey. Y por eso el Papa, cuando huye de Roma, unge a un
a alguien, a un varón providencial, como rey. Y en esa cristiandad, claro que había más reinos, pero había un rey que era la cabeza de todos los reyes de esa cristiandad. Y lo mismo ocurrirá pero eso ya lo hablaremos cuando abordemos esa era de paz y ese reinado, ese reino de María. Ese gran monarca de la que estamos hablando ahora, no va a estar en ese reinado eucarístico, va a morir mártir. Igual como morirá mártir la otra figura religiosa que hacíamos alusión, ese papa tan angélico, muy santo, ese Pedro el Romano. No olvidemos que lo que daba inicio a las trompetas era el martirio del vicario de Cristo. Y tendríamos sede vacante durante 18 meses. Pero después la Iglesia, bueno, pues se organiza, ¿no? Hay impulso del Espíritu Santo y elegirá a un nuevo sucesor, que es el de Pedro, es el Pedro el Romano, que él, junto con el gran monarca, son las dos figuras antitéticas del falso profeta y del anticristo. Y la representación humana en la tierra de los dos olivos con mayúsculas, el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Así es, tal y como hablábamos en el vídeo de los dos testigos del Apocalipsis. Uh-huh. Bueno, una vez ya situado estas dos figuras particulares, no olvidemos que simplemente son la cabeza de toda, la cabeza civil y la cabeza religiosa del pueblo de María, del pueblo de la Alianza Nueva y Eterna, que tiene su sede visible pues, en Fátima, porque la sede visible de la mujer ramera, de la gran ramera, es Roma en ese momento, pero si hemos estado atentos a la palabra de Dios, le dice el Señor a Juan, y Juan es el discípulo amado, el que nos está el vidente de la isla de Patmos, le pide que mida el santuario y el altar del templo. El atrio exterior no. ¿Y esto por qué? Porque, como ya explicábamos, cuando surja la gran ramera, esa nueva iglesia, esa falsa iglesia, tendrá mucho ropaje de iglesia católica, tendrá mucho ropaje de piedad, de devoción, pero es ropaje falso, es un atrio exterior, no forma parte de la iglesia del pueblo de Dios, no forma parte del pueblo de María, forma parte de esa ralea de Belial, es la religión del anticristo. Va a ser pues eso, lo que permita, ¿no?, aupar al anticristo a lo más alto, ¿no?, del gobierno mundial. Y ese medir es un sellar. Recordamos que había habido primero un sellamiento, 144.000, antes de la gran tribulación. Ahora hay un segundo sellamiento, ya son marcados y sellados con la tau, con la sangre preciosísima del Cordero, todos los que pues forman parte, ¿no?, de la Iglesia de Cristo, los apóstoles de los últimos tiempos, cuyos grandes líderes a nivel civil y a nivel religioso lo forman esos 144.000 sellados de antes de la gran tribulación. Pero todo don tiene una tarea, y la tarea es evangelizar, porque Dios no quiere perder a nadie. El gran dolor de María, las grandes lágrimas de María, la corona de espinas de nuestro Señor es ver que no todos acogen gratuitamente
ese don del nuevo Pentecostés, esa salvación, esa verdad. ¿Por qué? Porque se han cerrado otra vez han cerrado la voz de la conciencia y han preferido la tiniebla a la luz, la mentira a la verdad, y otra vez han vuelto, pues bueno, pues a escuchar la voz de la serpiente, que esta vez esa voz de la serpiente pues se hace audible a través de esa mujer, de esa gran ramera. Y por tanto, la gran obra misericordia es corregir al que hierra. Y mucho más si se trata de la salvación eterna. Estamos hablando de eternidad, de las eternidades. Que si el cielo existe, el infierno también, y es eterno. Y por tanto hay una gran misión evangelizadora, por así decirlo, está representada por estos dos testigos. Padre, si bien los apóstoles de los últimos tiempos como tales sucederán en ese momento o actuarán o trabajarán en ese momento que usted dice, ya creo recordar también que la Santísima Virgen ya iba preparando a estos apóstoles de los últimos tiempos. Se ve sobre todo en los mensajes que le daba al Padre Gobi. Muchas personas ahora que nos estén escuchando podrán preguntarse, ¿yo soy un apóstol de los últimos tiempos? ¿O seré un apóstol de los últimos tiempos? ¿Cómo se es apóstol de los últimos tiempos? ¿O cómo se prepara uno para serlo? Bueno, son dos preguntas. Uno es apóstol de los últimos tiempos si está viviendo la gran tribulación, simplemente, porque esos son los últimos tiempos. Ese es el final de los últimos tiempos. Son los 2520 días. Claro que los últimos tiempos comenzaron una vez que Cristo muere y resucita. Ahí empezó. Y terminará cuando por fin aquello que Él anunció y que nos enseñó y que nos pidió que pidiéramos en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cuando eso se dé a cumplimiento, lo decía, convertíos y creed el Evangelio. Está cerca el reino de Dios, está cerca, pero aún, de momento, antes de que alumbre ese reino eucarístico, pues tiene que alumbrar, porque es así, de signo divino, el reino de la bestia. Entonces, ya ahora, sí, somos apóstoles de los últimos tiempos, pero apóstoles del final de los últimos tiempos, los que estén adheridos a Jesús sacramentado y al corazón de María, en la gran tribulación, en esos 2520 días. Hecha esta aclaración, ¿cómo se es apóstol de los últimos tiempos? Todo bautizado, simplemente por el hecho de estar bautizado, tiene que dar testimonio en qué cree. Y eso se manifiesta simplemente siendo honesto en el trabajo, procurando hacer las cosas para mayor gloria de Dios. Hay una anécdota que me gusta mucho, decía que pues, fue uno a una cantera, ¿no? Bueno, y habían ahí varios picando piedras, ¿no? En la cantera, ¿no? Y a uno le pregunta, bueno, ¿y tú por qué estás ahí picando piedra? Pues para ganarme un dinero, el sustento, el pan con el sudor de mi trabajo, ¿no? Bien, eso es una forma, pues la verdad, muy, muy humana de ver las cosas. Pero hay otro que da otra respuesta. Estoy construyendo una catedral. Es decir, tú con tu trabajo, siendo honesto, buscando la gloria de Dios, buscando el reino de Dios y justicia, ya estás siendo apostolado. Sí, Apostolado, viviendo las virtudes, intentando cumplir la voluntad de Dios. Esto le agradezco mucho que lo diga, Padre, porque en este tema de ser apóstol de los últimos tiempos, yo además es que lo he vivido personalmente, cabe el riesgo de vivir espejismos. Yo me acuerdo de haber estado
en un grupo de oración con un falso vidente, en el que después de la supuesta aparición, digo falso porque era falsísimo, todos habían sellado, sí, bueno, estaban felices porque habían sido sellados como apóstoles de los últimos tiempos. Y claro, luego yo observaba y veía unos errores y una falta de virtud tan enorme, de mentiras, de engaños, de falta de obediencia al director espiritual, que yo me di cuenta de que a veces el demonio es más listo y nos hace ese juego. Dice: que queréis ser apóstoles de los últimos tiempos, yo os doy el nombre, os pongo el título y le agradezco mucho que diga esto porque, por ejemplo, he leído recientemente que los católicos en China, sobre todo de la iglesia clandestina, como está siendo perseguida, yo no sé si pues habrá escuchado que el gobierno chino comunista les está cambiando la Biblia y les está cambiando las historias y todo, y ellos se están dando cuenta. Es decir, está arrimando el ascua a su... Y entonces, bueno, no se parece, hay determinados pasajes de la Biblia que no se parecen en nada, ponen a un Jesucristo horrible, malo, despiadado, en fin. El caso es que los verdaderos católicos chinos están memorizando cada texto, cada versículo de la Sagrada Escritura para poder vivirlo con una radicalidad impresionante. Entonces, yo me alegra que hable de esto, de este cumplimiento, de esta honestidad, de este vivir las virtudes, de este procurar vivir la voluntad de Dios, porque, ojo, no nos engañemos, no todo el que se dé el título de apóstol de los últimos tiempos o que se lo dé un supuesto vidente, no por eso ni lo es ni lo va a ser, sino, bueno, lo que se dice en nuestra tierra: obras son amores y no buenas razones, o lo que dice la carta a Santiago: dime cuáles son tus obras y te diré cuál es tu fe. Sí, a ver, el título de apóstol de los últimos tiempos te lo da el simple sacramento del bautismo. Ahí todo bautizado y por tanto todo aquel ya está sellado, y todo aquel que vive el sacramento de la comunión, que ahí en cada Eucaristía somos sellados con la preciosa sangre del Cordero, ahí somos ya ratificados en esa identidad como cristiano, apóstol. Lo que pasa es que lo denominamos apóstol de los últimos tiempos por aquello de que estamos muy en los umbrales, en los albores de esa última semana de Daniel. Que ahí sí, los que vivan la palabra de Dios hasta la última tilde son los apóstoles de los últimos tiempos. Es el que vive la palabra de Dios. Y apóstol significa ser testigo. Testigo. Uno es testigo en el trabajo. Uno es testigo en el barrio. Yo recuerdo que cuando yo iba al colegio de los dominicos, me enseñaron una vez una anécdota que nunca se me olvidó. Era sobre sobre San Vicente Ferrer, que tiene el apodo de ser el ángel del Apocalipsis. Y él, todas las tardes, salía del convento con un hermano y paseaban por la ciudad de Valencia rezando el rosario. Decía: vamos a dar testimonio. Rezaban el rosario y volvían. Y digo: uy, padre, ya hemos apostolado. Y digo: sí, claro. Eso es un apóstol. Se da testimonio de muchas maneras. El Espíritu Santo suscita a cada cual lo que tiene que decir o no decir, hacer o no hacer, callar o hablar. Y diferentes maneras. No hay un apostolado mejor que otro. No es más, no tiene más calidad, ni más densidad, ni profundidad un apostolado que otro. Si todo se hace siguiendo la voluntad de Dios, en consonancia con el divino querer, uno está haciendo apostolado, incluso en la cocina como en la oficina. Por tanto, no hay que un vidente
del título de apóstol de los últimos tiempos es lo más absurdo. Eso no lo da un vidente, te lo da tu vida de santidad, de unión con Dios. O sea, esa adoración eucarística, esa vivir la Eucaristía, ese comulgar a Cristo hecho Eucaristía, en su corazón eucarístico, ese rezo diario y constante de ese Santo Rosario, ese cordón umbilical que te une tu corazón al corazón Inmaculado de María. Porque obviamente vivir la santidad, ser testimonio, si no estás unido a los dos olivos, que es el corazón Inmaculado de María y el corazón eucarístico de Jesús, pues no es viable. Sí, puede ser que haya personas que no saben nada de profecías, nada incluso de los tiempos que estamos viviendo, pero que son santos y que viven continuamente, están pendientes de vivir la voluntad de Dios, y a lo mejor esos son los, en grado, son los mayores apóstoles de los últimos tiempos, porque lo que dice la parábola, estad en vela. Y a lo mejor cuando venga el tsunami de la gran tribulación, esas son las personas que se mantienen en pie, como la Santísima Virgen al pie de la cruz. Claro, ya lo decía Cristo, en el reino de los cielos hay muchas moradas, hay muchos grados de santidad. Entonces, pues, efectivamente, dentro de los apóstoles de los últimos tiempos, pues los habrá pues, más fervorosos, más santos, porque habrá una entrega más... de hecho, no olvidemos que hay 144.000 sellados. Es decir, son los grandes santos del pueblo de María, del Hay, pueblo de la Alianza Nueva y Eterna. hay un, hay un mensaje que le dio Nuestra Señora al padre Esteban Gobi el 8 de diciembre de 1994, que, bueno, viene a decir esto que estamos comentando. Dice ella: os he formado con un cuidado especial para ser los apóstoles de los últimos tiempos, porque debéis anunciar a todos, hasta los últimos confines de la tierra, el Evangelio de Jesús en estos días de gran apostasía. Difundid en la gran tiniebla que ha descendido sobre el mundo la luz de Cristo y de su divina verdad. Apóstoles de los últimos tiempos, porque debéis dar a todos el perfume de la pureza y de la santidad, en este tiempo de gran perversión. Apóstoles de los últimos tiempos, porque estáis llamados a llevar el rocío del amor misericordioso de Jesús a un mundo marchito por la incapacidad de amar. Apóstoles de los últimos tiempos, porque finalmente se verán los nuevos cielos y la tierra nueva. Y es que es así. Después del gran aviso, la gran desgracia es que surge la gran ramera. Y por tanto, otra vez vuelve, si acaso, otra vez no, vuelve multiplicado por 7, porque donde es exorcizado un demonio, regresa con 7 más. Este mundo y de falsedad. De hecho, la palabra de Dios, fijaos cómo nombra. ¿Dónde hay que hacer apostolado? En Sodoma y en Egipto. Obviamente se refiere a la gran Babilonia, que es toda la faz de la tierra. Pero la nombra, o sea, no la nombra, la tilda con 2 calificativos. Sodoma, y Sodoma ya sabemos, era la ciudad donde el vicio y la inmoralidad y la depravación estaban, pues era el pan de cada día. Y Egipto, el lugar de la esclavitud, de la opresión. No olvidemos que lo que se nos viene es un gobierno comunista. No va a ser ateo, porque hay una iglesia y hay que adorar y reverenciar al falso rey, al falso ídolo, que es el anticristo, la bestia. Sí, en un primer momento Pero, podrá parecer ateo, pero al final terminará persiguiendo a los ateos. Efectivamente, les obligará a adorarle. es decir, es un gobierno comunista, opresivo. De hecho, en Egipto, pues también se adoraba, se oprimía, se esclavizaba, se subyugaba, pero no era ateo.
Había una adoración pues, a falsos dioses, de luego, no al Creador ni al Todopoderoso. Y por tanto, estos apóstoles de los últimos tiempos, nadie da lo que no tiene. Tú no puedes dar la virtud ni el buen olor de Cristo si antes pues no estás unido, ¿no? Tu corazón, ¿no? A esos dos olivos o dos candelabros que en el fondo son el corazón inmaculado de María y el corazón eucarístico de Jesús. Entonces, de ahí, nutriéndote del corazón inmaculado de María, nutriéndote de Jesús sacramentado, del divino esposo, pues eres buen olor de Cristo. En un mundo llamado Sodoma y Egipto, o Gran Babilonia, donde es una gran y colosal cloaca. Sí, aquí dice Nuestra Señora de la Salet a los videntes, les dio este mensaje a Melania y a Maximino en 1846. Dice: llamo a los apóstoles de los últimos tiempos, a los fieles discípulos de Jesucristo, y aquí empieza, que han vivido en el menosprecio del mundo y de sí mismos, en la pobreza y en la humildad, en el desprecio y en el silencio, en la oración y en la mortificación, en la castidad y en la unión con Dios, en el sufrimiento y desconocidos del mundo. Ya es hora de que salgan y vengan a iluminar la tierra. Id y mostraos como hijos queridos míos. Yo estoy con vosotros y en vosotros, en estos días de infortunio. Que vuestro celo os haga hambrientos de la gloria de Dios y de la honra de Jesucristo. Pelead, hijos de la luz. Pues he aquí el tiempo de los tiempos, el fin de los fines. Es decir, nuestra madre aquí claramente dice, primero vivid el menosprecio del mundo, en la pobreza, en la humildad, en el silencio, en la oración, en la mortificación, y luego salgan. Porque si no nos puede ocurrir un poco, se me ocurre lo que a Pedro, a San Pedro, que sin la fuerza que debía de tener, sin la santidad, fue allí y negó a Jesucristo, porque no tenía la santidad ni la fuerza para defender a Jesús. Sí, no fue un testigo, desde luego. Luego, cuando vino ese gran día de Pentecostés, y ya siguiendo, ¿no?, las mociones del Espíritu Santo, efectivamente, luego en Roma, él dio ese gran testimonio. Yo quisiera nombrar bueno, le hemos nombrado muchas veces en otros vídeos, a María Valtorta, esta gran mística del siglo pasado, que ella en el año 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, viviendo el horror de Hitler, que es precursor del anticristo, de Mussolini, ahí en esa Italia diezmada por dos bestias de aquel momento, como fueron Hitler y Mussolini. Jesús, hablándole de este pasaje del Apocalipsis, le decía: en mis dos testigos están simbolizados todos los maestros en la fe, pontífices, obispos, inspirados, doctores de la Iglesia, almas imbuidas por la luz y por la voz. Ellos, con voz desprovista de todo matiz humano, han proclamado a mí y la verdad de mi doctrina, y han puesto sello de santidad, de dolor y también de sangre, para confirmación de su voz. Odiados como yo, santos de los santos, han sido, más o menos, atormentados siempre por el mundo y por el poder, que encuentran en ellos quienes con su propia conducta dicen al mundo y a los grandes del mundo: no es lícito lo que hacéis. Y cuando llegue la hora del hijo de Satanás, el infierno, irrumpiendo del abismo abierto por el anticristo, promoverá guerra despiadada contra ellos. Y desde el punto de vista humano, les vencerá y matará, mas la suya no será muerte verdadera,
Será más bien vida de las vidas, vida verdadera y gloriosa, porque sí tendrán vida quienes siguen mi ley en los mandamientos. Qué infinita plenitud de vida tendrán quienes siguen también mis consejos evangélicos de perfección e impulsan conmigo su propio ser hasta el sacrificio total por amor de su Jesús, el eterno inmolado, al quien imitan hasta el sacrificio de su vida. Serán llamados a una fulgísima resurrección, todos cuantos se despojaron de lo más querido que tiene el hombre, la vida, con tal de seguirme a mí, por amor, y por amor a los hermanos. Nunca me cansaré de repetir esto, que nada hay más grande en la tierra y en el cielo que el amor, y que no hay amor más grande que el de aquel que da la vida por sus hermanos. Hay que poner los pies sobre la tierra. Son tiempos, los tiempos más complejos de la historia de la humanidad. Luego vendrá lo mejor de la historia de la humanidad. Pero son tiempos en los cuales los apóstoles de los últimos tiempos, claro que serán protegidos, pero visto desde un punto de vista de fe. Como también, ¿no? Cristo fue escuchado, pero dio su vida allí, en la cruz. Y por tanto, los apóstoles de los últimos tiempos, muchos de ellos, eso pertenece al arcano de Dios, porque no olvidemos que cuando veíamos el quinto sello del Apocalipsis, estaban ahí los mártires que nos han precedido, diciendo, Señor, ¿cuándo harás justicia? Dice, se tiene que completar un número. No sabemos qué número es ese, pero Dios sí que lo sabe. ¿Cuántos números de mártires cruentos habrán por la eternidad de las eternidades en el reino de los cielos? Y ese número será completado aquí, en la gran tribulación. Obviamente, ese testimonio, a través de su palabra y de su vida, lo van a realizar. Pero como bien nos dice la palabra de Dios, al principio sí, el anticristo simplemente es un líder, es el más popular de los populares, es una gran celebridad. Pero no olvidemos que después de los últimos 3 años y medio de la última semana de Daniel, él ya está en el poder. Y por tanto, ya desde el poder, esa máscara de hombre de la paz, el gran pacifista, esa careta se quita y aparece lo que es, una bestia. Y sin piedad va a pisar a los apóstoles de los últimos tiempos. ¿Pero por qué? Porque es que los apóstoles de los últimos tiempos es el talón de María que tiene que pisar la cabeza del gran dragón, liquidar esta cloaca. Esto lo dice San Luis María Griñón de Montfort, ¿no? En el Tratado de la Verdadera Sí. Devoción. Creo que tenemos el texto. Así es, Si me permite así es. leerlo, padre, porque es muy hermoso. A ver si lo encuentro. Estas últimas y crueles persecuciones del demonio, que se aumentarán diariamente hasta el reino del anticristo, debe principalmente extenderse a aquella primera y célebre predicción y maldición de Dios, lanzada contra la serpiente en el paraíso terrestre, que aquí es oportuno explicar para gloria de la Santísima Virgen, salvación de sus hijos y confusión de Satanás. Enemistades pondré entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje. Ella quebrantará tu cabeza, y tú pondrás asechanzas a su calcañar. El poder de María sobre todos los demonios resplandecerá particularmente en los últimos tiempos, en que Satanás pondrá asechanzas a su calcañar, es decir, a los humildes esclavos y a los pobres hijos que María suscitará para hacer guerra al infierno. Serán verdaderos apóstoles de los últimos tiempos, a quien el Señor de las virtudes dará
la palabra y la fuerza para obrar maravillas. Sí, si recordábamos, cuando abordábamos la figura del ángel egregio del Apocalipsis, María entregaba a sus hijos su leche materna, algo que ella ya había interiorizado, ya estaba viviéndolo, con todo su esplendor, la llena de gracia. Entregaba ese librito, lo entregaba ¿para qué? Para que los apóstoles de los últimos tiempos lo engulleran, lo rumiaran, lo hicieran vida, y por tanto ellos fueran también palabra viva, palabra encarnada. Y por tanto, ese es el calcañar de María. Porque no olvidemos de que estamos ya al borde de la séptima trompeta y última. Ahí se anuncia ya el gran juicio a las naciones, las 7 copas de la ira de Dios. No olvidemos que el demonio es un gran exegeta, sabe perfectamente que le queda el último estertor para llevarse el mayor número de almas a las cavernas infernales por toda la eternidad. Y por tanto, a través del anticristo, su hijo predilecto, va a hacer la guerra sin cuartel, contra ese talón de María, esos apóstoles de los últimos tiempos. Porque no olvidemos que a partir de la séptima trompeta y última, se anuncia en ella que viene un último periodo de esa gran tribulación, de esa última semana de Daniel, que se denomina las 7 copas de la ira de Dios. Y eso es el gran juicio a las naciones. Ya lo explicaremos, que no es el juicio final, en el cual va a haber la gran siega entre el trigo, el pueblo de la alianza nueva y eterna, pueblo de María, y la cizaña, los escritos y sellados con la marca de la bestia, los partidarios de la mujer, de la ramera, de la gran ramera. Y por tanto, los apóstoles en los últimos tiempos les urge, porque les urge el Espíritu Santo, ¿no? Para intentar, ¿no?, esa conversión. Y de hecho, fijaos los caminos de Dios, ¿no?, que va a permitir, ¿no?, que muchísimos apóstoles en los últimos tiempos den su gran testimonio supremo, que es el martirio cruento. Porque de la sangre de los mártires semillan los cristianos. Y esa conversión que nos habla, que no han logrado ni las advertencias de las trompetas, ni los castigos medicinales, la va a lograr la sangre de los mártires. Como decís, va a ser semilla de los cristianos. Sobre todo, va a ser que abrirán los ojos a la verdad el pueblo de la alianza del Antiguo Testamento, el pueblo hebreo, que por supuesto ya forma parte, ¿no?, dirán sí al Mesías, sí a Cristo. Me gustaría proclamar un texto de San Luis María Griñón de Montfort, donde da la clave, ¿no?, qué es el alma del apostolado de los últimos tiempos. Él dice, hablando de los últimos tiempos, él tiene páginas muy, muy hermosas sobre estos grandes santos, ¿no? Él dice, serán nubes aterradoras y ligeras que volarán por los aires al menor soplo del Espíritu Santo y sin adherirse a nadie, ni espantarse de nadie, ni apenarse por nada. Esparcirán la lluvia de la palabra de Dios y de la vida eterna. Tronarán contra el pecado, bramarán contra el mundo, y ministros fieles de Dios vencerán al diablo y a sus súbditos, y herirán de parte a parte, para la vida o para la muerte, con la espada de 2 filos de la palabra de Dios, a todos aquellos a quien sean enviados
de parte del Altísimo. Es decir, el alma como es el alma del cuerpo místico de Cristo, es el Espíritu Santo, es ese gran Pentecostés de amor que María va a suscitar para estos tiempos. Y movidos por ese espíritu de amor, desde luego, van a ser, pues, desde luego, pues como dice aquí, ligeros y al soplo de ese nuevo Pentecostés, ¿no? Van a intentar salvar, pues va a ser la última pesca, ¿no? De pescadores de almas, salvaros de la fauce del gran dragón. Y desde luego la mayor conversión se producirá con el pueblo del Antiguo Testamento. Con todo, la verdad que resulta muy iluminador, ¿no? El texto del capítulo 11 del Apocalipsis. ¿Hasta qué punto está llegando o llegará el dominio de la bestia, ¿no? Sobre la humanidad? Y es que el mundo parece que va a respirar, ¿no? Y se va a alegrar, y va a hacer fiesta, ¿no? De esa sangre de los mártires de los últimos tiempos, de esos apóstoles de los últimos tiempos, que van a dar un testimonio supremo, que es el martirio, ¿no? Y que parecerá que incluso, claro, que la voz de Dios ha enmudecido y que solamente se oye la voz de blasfema, ¿no? De la bestia. En este caso, cuando hablamos de bestia, hablamos del anticristo y del falso profeta. Y el falso profeta es hablar de la gran ramera, ¿no? Parece como si la voz de Dios hubiera enmudecido, porque ha habido ese baño de sangre, ¿no? Que desde luego Dios en su sabiduría divina pues lo transformará y transfigurará en semilla de nuevos cristianos. Parece como si Dios callara, la última palabra la tuviera el infierno, pero la misma palabra de Dios nos dice que va a ser un triunfo ficticio. A los 3 días, y está hablando está haciendo paralelo. Si los apóstoles de los últimos tiempos es el cuerpo místico de Cristo, y que lo es, al igual como nuestra cabeza, el mártir del Gólgota, murió, pero resucitó al tercer día y hubo un gran terremoto, tal como consignan los evangelios, también el cuerpo místico de Cristo, en este caso esos apóstoles de los últimos tiempos, también resucitarán para una vida gloriosa al tercer día, siguiendo a la cabeza. Y dice el texto del Apocalipsis que habrá un terremoto, y ya está anunciando el gran sismo que va a ser las 7 copas de la ira de Dios. Dice el texto que fallecieron 7.000 personas, ¿no? En esa gran ciudad que es, ya sabemos quién es la Gran Babilonia. El obispo Andrés de Cesarea, de Capadocia, que fue el primer comentarista, el primer padre de la Iglesia que hizo un comentario del Apocalipsis, él decía: los 7.000 que mueren parecen señalar a quienes permanecen pegados a los 7 días de la vida presente y no aguardan al 8º día de la resurrección. Estos serán ejecutados sin remedio, con una segunda muerte en el infierno, el castigo eterno. El terremoto hace referencia a ese gran sismo que van a suponer las tremendas, ahora ya no va a ser ya advertencias, ya se llaman copas de la ira, es exterminio. Exterminio como Sodoma y Gomorra, exterminio como el gran diluvio. Es la gran purificación. Nada que sea del anticristo, de la falsa ramera, de la falsa iglesia, de la gran Babilonia, va a quedar sobre la faz de la tierra. Es un fuego purificador, una lejía de lavandero, según el lenguaje utilizado por los profetas bíblicos. Bueno, padre, pues muchísimas gracias de nuevo. Quería, para finalizar, hacerle una pregunta que yo estoy segura que muchas personas tienen en su corazón. Díganos cómo prepararnos, qué actitud tener en estos momentos de gran incertidumbre, de sufrimiento, muchas personas sin trabajo,
otras enfermas con este virus o familiares enfermos, muchos muriendo. La incertidumbre en Europa que nos están invadiendo inmigrantes ilegales. Hay islas en Canarias que ya hay más emigrantes ilegales que personas autóctonas de esas islas. Están verdaderamente asustados, es algo que ya estaba profetizado también. Es algo de lo que ya advirtió la hermana Soren Manuel en un vídeo que ya tenemos, que ahora lo pondré allá arriba como enlace también. Es decir, hay mucha tribulación, riesgo de guerra civil en Estados Unidos, están muy polarizados las actitudes, disturbios en Perú. Hay tanto y tanto sufrimiento, Padre, y todo esto puede llevarnos a despistarnos de lo que es verdaderamente importante, cómo prepararnos para ser instrumentos en manos de Dios en estos momentos tan cruciales, para ser verdaderos apóstoles de los últimos tiempos. Bueno, lo primero es no perder la paz. Cuando uno está unido al corazón de Jesús, al corazón de María, está en el salón de Dios. Y aunque nos rodee, y nos va a rodear esas convulsiones que tú has nombrado, esas grandes agitaciones, es normal, es que más van a ir en aumento. Esto no es nada. Las convulsiones y las agitaciones y los ruidos se van a multiplicar por 100, porque es el último estertor de la antigua serpiente antes de ser pisada por el talón de María. Y por tanto, lo que hay que hacer es nunca perder la paz, ejercitar la confianza en Dios. María, cuando estaba al pie de la cruz, estaba en pie. Jesús, cosido vivo en un madero, no perdió la paz a pesar de la oscuridad que le rodeaba, de las tinieblas. Allí estaban todos los demonios, allí, rodeando, saboreando ese supuesto triunfo de las tinieblas sobre la luz. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. El abandono en Dios, la confianza en Dios, la paz en Dios. Van a haber muchas agitaciones, muchas convulsiones, muchos ruidos, muchos sismos, pero cuando uno está centrado, asentado en la roca perpetua, en esa roca eterna, a pesar de las lluvias, a pesar de los huracanes, esa casa nunca se derrumba. Es palabra de Dios, lo dice el Evangelio. Cuando hay miedo, es porque no hay amor. Cuando uno no está sentado en lo esencial, entonces esa casa está sobre arena y claro, no tiene ninguna consistencia, se va a desplomar. El fin de los tiempos va a destapar realmente quién está sentado en la verdad, quién está sentado en Cristo, quién está sentado en María y quién está sentado en cosas de este mundo. Pero de este mundo, es que todo de este mundo se va a terminar en la última semana de Daniel. No hay que llorar por este mundo que se derrumba, que se desploma. Hay que alegrarse y hay que tener esa esperanza y esa fe en otro mundo. Un mundo, pues, tal y como Dios quiere, en el cual podremos respirar a María, podremos respirar la divina voluntad, podremos vibrar con el Santísimo Sacramento del altar, podremos gozarnos de que San José, el gran monarca del pueblo, de Dios, pues también esté su corazón y puro, reinando también. Prepararse es todos los días tener la intención, el deseo de palpitar con lo esencial. Y lo esencial es el querer de Dios. Y Dios nunca se equivoca. Pues muy bien, Padre, con estas últimas palabras suyas de tanta sabiduría
le voy a pedir de nuevo su bendición sacerdotal y en este momento, en esta bendición que usted nos va a dar, que sea una bendición que nos cubra de tal manera y que nos dé esa gracia de mirar solo a Jesús, de no contemplar tanto el mal, de no dejarnos llevar por ese ruido, de mirarle a Él, de estar anhelantes de estar continuamente con Él. Es decir, a través de su bendición sacerdotal pido hoy para todos los que escuchan este vídeo y para todas las personas de buena voluntad que se nos conceda la oración incesante, mirarle solo a Él, y así quedaremos radiantes. Sí, porque cuando Pedro dejó de mirar a Jesús, se hundió. Y mientras que miraba a Jesús, andaba sobre las aguas. Y por tanto, habrá que caminar sobre las aguas tumultuosas del fin de los tiempos, pero mirando a Jesús, nada más. Él es el único Salvador. Amén. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor se fije en ti y te conceda la paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.